Buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Vivir con Sabiduría. Estamos reunidos en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, con la seguridad, con la certeza en nuestro corazón de que nos reunimos con esta razón, con esta causa, con esta fe de que Jesucristo está con nosotros, que el Espíritu de Dios está aquí y que Dios, el Padre, nos va a hablar a nuestro corazón. Si tú estás conectado a esta reunión cada 8 días, es porque tú crees que Dios te habla, es porque tú crees que aquí hay palabra de Dios para tu vida y porque tú crees que la palabra va a ser algo en tu interior, que la palabra de Dios va a transformar tu exterior. Pero lo principal es que la palabra comience a renovar tu entendimiento, a renovar tu vida para que tú puedas prosperar en todas las cosas. El Señor dice, ¿verdad? Amado, amada, yo deseo, anhelo. Este es el plan que siempre diseñé desde el inicio, que tú seas prosperada y prosperado en todo, en casa, en lo profesional, en lo financiero, pero es necesario que primero sea prosperada tu alma. Y tu alma es tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Tu alma es tu mente. Muchas de las cosas que siempre decimos aquí es que el Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Dice Isaías 59, que el brazo del Señor es poderoso y no se acorta. O sea, Dios tiene todo el poder para hacer milagros, señales, prodigios, proezas, pero hay algo que se interpone entre Dios y nosotros, que es nuestra mentalidad incrédula, que es lo que decía ahí, ¿verdad? En Isaías 59, es el pecado. Y pecado no solo es las cosas que son manifiestas, sino las cosas internas en nuestra mentalidad que no le dan a su voluntad, que no creemos en Dios o que tenemos una mala información, una distorsión de quién es Dios. Porque Dios es bueno, Dios es poderoso y esa es la voluntad, ¿verdad? Del Señor. Pero lo que tú crees y como tú ves a Dios, como tú te ves en Dios, va a determinar una vida de fracaso o una vida de victoria. Te lo voy a volver a repetir. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, su voluntad es que te vaya súper bien en todo. La voluntad de Dios es que en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu tierra, cuando salgas, cuando te levantes, como dice Deuteronomio 28. Quiere que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, que fructifiques en todas las áreas de tu vida. Pero hay una limitante, porque para Dios no hay nada imposible, pero ¿cómo está esto? Es que Dios se va a mover, Dios va a accionar, Dios va a responder por tu fe. Si tú ves a Dios como alguien digno de toda autoridad, toda confianza, que está en control de todo, tú vas a descansar, tú vas a tener la seguridad de que Dios va a responderte, ¿verdad? Pero si tú ves a Dios como un Dios castigador, un Dios que necesitas granjearte para alcanzar favor de Dios, entonces por esa fe tú vas a conseguir las cosas con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, como tú te ves en Dios. ¿Cómo te ves tú en Dios? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo en Dios? ¿Como una hija amada? ¿O como una sierva que necesita llorar y suplicar, rendida a los pies de Dios siempre para que le dé migajitas? ¿O tú crees la palabra del Señor que dice, qué palabra dice? Que con Cristo estoy sentado en los lugares, ¿verdad? Divinos, gobernando. O sea, si tú crees que nada más eres un siervo, una sierva del Señor, y tienes esa mentalidad, es muy difícil que puedas heredar y que tú puedas participar en la gracia. Si tú te ves como una hija amada, una hija perdonada, una hija que
recibe herencia porque Jesucristo hizo méritos para que tú lo recibieras, podrás participar y gustar de la benevolencia de Dios. Entonces, había una canción y hasta había muchas veces esta frase, ¿verdad? Que las que están más cerca de Dios son las intercesoras y son las que están rendidas a los pies de Dios y se oye muy bonito, se oye muy espiritual, se oye como que dije, pero el Espíritu Santo en este tiempo me dijo, pero mis hijos están sentados en el trono gobernando con Cristo. Tenemos un lugar, una posición. Efesios 2:6. Medítalo. Estamos sentados en lugares con Cristo. Esa es tu posición. ¿Quién te dio ese lugar? Jesucristo. ¿Verdad? Aquí hacemos diferentes funciones en semejanza de Dios, porque intercedemos, pero no nos vamos a quedar siempre ahí en los pies de Dios porque somos solo siervos, somos hijos. Y esa es la mentalidad que tú tienes de ti. Es lo que vas a recibir de Dios. Ahí está determinada tu victoria, en cómo te ves con Dios y cómo ves a Dios. Como el Rey Todopoderoso, como si tú crees que Satanás puede venir y hacer lo que quiera contigo y que Satanás te ataque, Satanás te destruye las cosas, entonces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú vas a recibir del Señor. Pero Dios no quiere que tú lo veas así, ¿verdad? Dios quiere que te sientas te sientas amado, amada, que te sientes en lugares donde Él te puso, pero tu mentalidad es lo que ocasiona que tú no estés ahí. Porque, yo lo ignoraba. Bueno, ahora viene la luz para que tú veas quién eres en Dios. Y entonces, cuando vemos el Salmo 17, en Salmos 17, ¿verdad? Vemos la oración de David y yo veo cómo David tenía una confianza, una convicción, una fe de orar a Dios. Y me llama muchísimo la atención que muchos de nosotros nos acercamos a Dios con temor y con miedo porque fallamos, porque tuvimos un pasado en donde nos portamos muy mal y no podemos sentirnos dignos de entrar con confianza al trono de Dios. Y hay personas que se la pasan acercándose a Dios con un espíritu de culpabilidad, con un alma enferma, un alma dañada, un alma distorsionada en su conocimiento, porque no creen que Dios tenga todo el poder de perdonarte, de limpiarte, y creen que Dios es como los hombres, que se acuerda y se acuerda de lo malo que hiciste. Y eso es lo que hace que no puedas acercarte a Dios con confianza. Una culpabilidad, una condenación, un temor, un miedo. Cuando Dios te dice, acércate confiadamente. Es como cuando un hijo le tiene temor a su papá cuando se equivoca, cuando rompe algo, cuando pasa algo, y el niño tiene temor de acercarse a sus papás. Hay algo ahí que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Y es igual, ¿por qué no te acercas a Dios cuando cometes un error, cuando necesitas ayuda? Porque hay en tu alma algo que está obstruyendo esa relación. Y Dios quiere que cada vez que cometamos alguna equivocación, nos acerquemos, no que nos alejemos, que podamos venir a sus brazos, eh, de amor, porque él es un Padre generoso para perdonar, para limpiarnos, ¿verdad? Dice que acércate al Señor, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dios no es como las personas que te han tocado a tu alrededor o como yo misma soy, ¿verdad? De que llevamos un registro detallado en fecha, hora, lugar, vestimenta y todo lo que nos hicieron porque eso es tener un corazón rencoroso, rencilloso, vengativo, y Dios no es como nosotros, Dios no es así.
Así dice Salmo 103 que Él alejó, Él alejó nuestros pecados. Si tú eres una persona que se la pasa orando nada más por las iniquidades, algo tienes que sanar en tu mente, en tu corazón, porque entonces no estás viendo y no estás poniendo tus ojos en Jesús, sino estás poniendo tus ojos en las cosas que te distraen de poder meditar y y contemplar la hermosura de Dios. Entonces, así David oraba en este Salmo 17, ¿verdad? Con una convicción y confianza en esta verdad. Y es como un modelo de oración. Y yo aquí puedo ver un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Eh, Hay una forma en que en este salmo nos introduce un modelo de oración, de fe, de convicción, de confianza, un acercamiento de una veracidad que decía en el versículo 1, 3, ¿verdad? 4, que dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nadie ni cuellas. He resuelto que mi boca no hable transgresión. Y decía, escucha mi oración, es sincera. Nosotros nos podemos ahora acercar a Dios con confianza, con la veracidad de que somos limpios, no en nuestros méritos. Dios nos declara inocentes a través de la sangre de Jesucristo. Otra cosa es que te deleites en el pecado, que practiques el pecado como deporte. Es muy diferente a tener equivocaciones y errores. Una persona que no se pone triste al pecar, que se deleita en el pecado, dudaría que está dando una evidencia, un fruto de arrepentimiento o de santidad, ¿verdad? Pero estamos hablando de que si tuve una vida pasada y me arrepentí y confesé, Dios perdona y Dios limpia y Dios dice, acércate con confianza. Pero sí, bueno, también no podemos burlarnos de Dios. Si tú quieres ser un burlador y tú quieres pasarte de listo, ¿verdad? Y decir, yo me voy a acercar y sigo haciendo cosas que Dios me dijo en su palabra que están incorrectas, ese es otro tema muy diferente. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Un modelo de oración que el que nos hace inocentes de todo, inocentes de toda culpabilidad es Jesús, nuestro amado Cordero de Dios, que quita el pecado, ¿verdad? Que tiene ese poder, que nos ha redimido con su sangre y podemos entrar por sus méritos. Él es el precursor de un nuevo pacto. Él es el que nos introduce a que podamos orar con esa confianza, ¿verdad? Que el Padre nos ve a través de Jesús. Somos justos, somos justificados. Y entonces podemos levantar una oración, pero esta oración no era una oración así como con una actitud de, sí, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Vemos que David estaba orando con un grito, con una desesperación, con una angustia, con una aflicción. Estaba elevando una oración en un clamor. Y clamor no es lo mismo que hablar, que cantar. Cuando alguien está clamando es porque está en un estado de aflicción profundo en su alma. Es como cuando de verdad le estás pasando mal. Así que yo creo que esta palabra es para ti. Si tú sientes que a veces ya no puedes más con el dolor, es demasiado sufrimiento para tu alma, la tristeza, la incertidumbre de qué voy a hacer, por la circunstancia que estés pasando, ¿verdad? Dice aquí el título de este salmo que había opresión en su vida. Podemos ver que en el mundo invisible, ¿verdad? Hay fuerzas externas que nos oprimen, nos deprimen y nos presionan. Son tres efectos que ocasionan nuestra vida, ¿no? Es como cuando estás en un lugar y te sientes asfixiado, sofocado, porque sientes la presión externa, ya sea de un medio ambiente. Yo no sé si tú has sentido a veces como cuando hace muchísimo calor que hasta te dicen, te da un golpe de calor y te sientes mal, ¿no? Que hasta te puedes desmayar.
por la presión atmosférica de calor que está hinchando tu cuerpo, que está dilatando, ¿verdad? Tu organismo y te sientes mal. Y yo creo que así es en el mundo espiritual cuando no aguantas ese tipo de opresión, ¿verdad? Es opresión, a veces es presión y luego entras en depresión. ¿Me explico? Y entonces es aquí cuando tú elevas ese clamor desde tu alma y le estás no solo hablando ni pidiendo, sino clamando, gritándole por auxilio. Y Dios oye la oración y Dios es respuesta y responde. Son dos cosas diferentes. Dios a veces nos da la respuesta, pero a veces Dios responde por nosotros y es muy diferente. Dios no va a responder por todos, aunque parezca un poquito, eh, ¿cómo te diré? Contrario a lo que estamos diciendo, porque es un Dios de amor, un Dios tierno, un Dios que nos ayuda. Pero si tú no confiesas tu pecado, si tú no te apartas de tu pecado, si no tomamos en serio a Dios, difícilmente Dios nos responderá. Hay veces que te vuelvo a decir, no es que Dios no quiera, es que hay algo que tú pones que no le permite a Él, que es tu incredulidad, que es el perseverar en tu necedad. Hay personas mm, que por más que les dices, oye, cambia esa mentalidad de siervo, esa mentalidad de mendigo, esa mentalidad de... ¿Se acuerdan que vimos un tema de que no tengas una mentalidad, un pensamiento como de perrito? O sea, de perro, de que hay las migajas que me quiera dar. O sea, es el pecado lo que impide que el brazo de Jehová te bendiga y que fluya la bendición abundante. Es tu mentalidad, es un alma enferma, porque esa alma enferma está acostumbrada a esforzarse por todo para obtener un premio. Y así son los animalitos, ¿a poco no? Es como una educación equivocada que a veces tenemos. Si te portas bien, te doy un premio. Si te portas mal, te doy un castigo. Cuando deberíamos de generar una conciencia, ¿verdad? De que me tengo que portar bien, no por un premio o castigo, sino por agradar a mi Padre, porque me conviene también, y no nada más por, ¿qué me das? ¿Y qué me das? Y si empezamos así a educarnos, entonces nos volvemos muy convenencieros y no somos fieles a dar un fruto de arrepentimiento por amor, por agradecimiento, porque en verdad valoramos lo que Jesús ha hecho en nosotros, el perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, David tenía eh, la seguridad. Y esto es lo que Dios quiere que tú aprendas y que yo aprenda, porque a veces nos olvidamos de que tenemos a un Dios vivo. Eh, no es un Dios de religión, no es un Dios religioso, no es un Dios de madera, de piedra, no es un Dios, no es una imagen. Dios tiene ojos, Dios tiene oídos, Dios tiene sentimientos, Dios es espíritu, Dios siente, Dios siente amor porque es amor, pero también Él siente amor. Entonces, es un Dios vivo y tú tienes que entender que cuando tú te acercas en oración, porque ese es el medio y esta es la manera en que Dios dijo que nos pudiéramos acercar a Él con fe, porque sin fe es imposible agradarle, sin fe es imposible que tú ores, ¿verdad? Y que en tu imaginación creas también que Él está ahí. Entonces, es vivo, tenemos a un Dios vivo y que responde. Dios oye, por eso este salmo comienza, oye, o sea, una palabra con tres letras tan poderosa, es el que le está diciendo, pues tiene un oído para oír, pero también Dios está atento, porque Dios puede que, una cosa es, no sé si te ha pasado a los que son papás o a los que a veces le piden a alguien algo, oye, y ni te hacen caso, te dejan en visto, ¿no? Y así puede ser. O cuando mandas un WhatsApp, lo más normal es de que luego dejas en visto los mensajes y no respondes. Entonces,
Dios a veces oye, pero no responde, no le responde a todos. Y Dios no es así porque Él, te digo, sea malo todo, sino porque también tú no le has dado la honra de vida, ¿sabes? Es como que quieres algo cuando tú ni siquiera tomas en cuenta a Dios, no lo tomas en serio. Entonces, debemos de saber que Dios escucha a sus hijos, a sus amados, a los que claman. Había un pueblo, el pueblo de Israel, clamó no por un año, ni por dos, ni por tres, que Dios no podía responderles en el primer y segundo año, porque Dios estaba disgustado con ellos, porque eran incrédulos, quejosos e idólatras, desobedientes y rebeldes, ¿verdad? Entonces, no confundamos que Dios es amoroso y tierno y que está a nuestra disposición todo el tiempo. No, no, no. Pues Él es Señor, Él es de respeto, de reverencia, y hay que acercarnos con Él de esta forma, ¿verdad? No con miedo, pero sí con respeto, con temor reverente. Entonces, Dios oye, atiende y también responde. Y así estaba David convencido de que Dios está vivo, de que Dios podía ser respuesta a su petición. Tenía una seguridad. O sea, hay personas que oran y a veces yo he orado así como, a ver si Dios quiere, ¿no? O sea, ¿será? O sea, hay como una duda, hay como un espacio, hay un espacio de, de que Dios, ¿verdad? Nos está escuchando. Aquí me están preguntando, ¿cuánto tiempo es prudente esperar la respuesta? Ok, bueno, tenemos que clamar al Señor, pero Dios siempre nos da respuesta. La respuesta que Dios nos da es para aplicarla. Depende de cómo tú apliques la respuesta que Él ya te dio. Te voy a dar un ejemplo. Dios dice, mira, yo tengo planes de bien para ti, pero necesito que perdones. Ya está la respuesta. Depende más de ti que de Dios. A que tú seas obediente a la respuesta que te dio. Es que no voy a perdonar porque tú no sabes lo que me hizo y me siento muy ofendida. ¿Ok? No perdones. Tú estás retrasando. La respuesta ya está. Cuando Dios responde es cuando tú pusiste en acción la respuesta. Por ejemplo, esta persona me hizo daño, se pasó de listo, pero te perdono, pero un perdón genuino, no un perdón de que hoy te perdono y pasan 3 semanas y ya me acordé y otra vez, ¿no? O pasan 20 años y sigo acordándome que fueron bien gachos conmigo. Entonces, ahí Dios no puede como responder a ti y dejar que Él te ayude. Por eso David decía, y fíjate lo que está diciendo el Salmo 17, había opresores, había personas que lo estaban presionando y esto le causaba una angustia y una depresión muy fuerte a David. Pero David estaba diciendo, no hay pecado en mí, ¿verdad? Porque hay aquí hay dos, ¿cómo se diría? Dos puntos. Cuando tú padeces por pecado y cuando tú padeces por injusticia. Son dos cosas muy diferentes. Hemos dicho, si yo estoy padeciendo porque es por pecado, entonces es una consecuencia de tu pecado. Cuando tú oras, te arrepientes y te apartas del pecado, esa es la respuesta y Dios va a responder con perdón y dice, voy a calmar a tus enemigos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, a sus enemigos los hace estar en paz. Número dos, cuando tú estás padeciendo opresión o de manera injusta, ¿verdad? Ahí, entonces la respuesta de Dios es igual, perdona, ¿verdad? Espera en mí, pero ¿qué voy a esperar? Voy a esperar a que yo vea cómo Dios hace cambios en mi vida primero, ¿verdad? Cómo Dios, me va a enseñar algo a depender más de Dios, me va a enseñar a perdonar, me va a enseñar a tener un espíritu resistente, paciente, sufrido,
porque Dios quiere hacer eso en ti, pero después de ese tiempo, Dios va a responder sanando tu corazón, cambiando a la persona o alejando a la persona, trayendo nuevas personas. Eso ya depende de cómo Dios quiera responder. Entonces, ¿cuál es el tiempo para esperar la respuesta de Dios? La vas a determinar tú para que Dios te responda. No sé si me di a entender. Por eso aquí David decía, no hay pecado. Ok, no hay pecado en mí. Entonces, Dios puede intervenir para que me ayude de mis opresores. Aquí hay otros dos puntos. Nosotros creemos que la opresión y todo solamente viene de los espíritus malignos o más bien como demonios y todas esas entes espirituales. Pero aquí, en este salmo, se está hablando que hay gente del versículo 10 al versículo 13, está hablando 14 de hombres cuya porción la tienen en esta vida. Ajá. A mí también hay una frase que siempre dicen que tiene su verdad bíblica, claro que sí. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad y todo eso. Pero, entonces yo dije, bueno, entonces, ¿para qué Dios dice que las almas van a estar en el infierno? Porque también la gente se presta para hacer daño. ¿Me explico? Entonces, no quiere Dios que ignoremos esto, porque no quiere que nada más suframos, también quiere que aprendamos nosotros a accionar y responder ante este sufrimiento y que nos vayamos de situaciones también. Entonces, aquí está hablando de hombres mortales, hombres terrenales, que dice que eran arrogantes, eran personas que se comparan como leones y leoncillos. Esta palabra león y leoncillo son violentos, personas que se aprovechan de ti con violencia, personas explotadoras. Hay personas malas, o sea, personas dañinas de verdad. Dice que han cercado nuestros pasos y tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. O sea, son personas que nada más están merodeando. La Biblia les llama merodeadores, ¿verdad? Gente que nada más te está viendo a ver a qué horas cae, para, órale, ahorita vas a ver, ¿no? Gente que te cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que pone limitantes para que tú no crezcas, para que tú no avances y prosperes. ¿Quiénes son? Pues los que están contigo, pueden ser familiares, pueden ser en el trabajo, por ejemplo, en la historia de José eran sus hermanos, envidiosos, egoístas, malvados, y ya se sabe en la historia, ¿verdad? Pero hay personas que están en tu trabajo que no quieren que convivas con tu familia, te quieren acabar, enfermar, te quieren el trabajo y explotar. Y hablan de ti de una manera arrogante, este tonto, este inútil, esto, aquello, y ahorita vas a ver. Y son gente que son como leoncillos. ¿Y qué es un león? Es un cazador. Y también la Biblia habla mucho de, Señor, líbrame de los cazadores, de los merodeadores. Líbrame. ¿Por qué? Porque están siendo injustos. No hay pecado en mí, ¿verdad? Entonces dice, yo te invoco, tú me oyes, oh Dios, inclina tu oído y escúchame y muéstrame tu amor, muéstrame. Y hay una versión que dice, levántate y acciona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? ¿Y qué es lo que le estaba pidiendo David? No le estaba pidiendo muerte para ellos, no era un corazón vengativo, no era un corazón rencoroso, no era un corazón de odio. Era que de tu presencia proceda mi vindicación. O sea, que de tu presencia tú me mandes una sentencia escrita donde tú me defiendas, o sea, que ya no abusen de mí, o sea, es algo para que ya se frenen. Ah, y también le estaba diciendo, ayúdame a recuperar lo que me pertenece. ¿Qué es lo que te pertenece? La libertad. ¿Qué es lo que te pertenece? Que no vivas en opresión, sino que vivas, ¿verdad? Con respiro y liberación, como en el libro de Esther, ¿verdad? Dice que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por Amán, por ese espíritu de Amán que quería exterminarlos, exterminarte. O sea, hay gente
y hay espíritu, o sea, la gente es movida por influencias, pero la gente permite por un corazón amargado, envidioso, este, no celoso, no sé, ¿verdad? Que eso influya y te estén lacerando, que te estén maldiciendo, que te estén perjudicando. Entonces, Dios eh, nos está mostrando en este salmo que si hay enemigos, o sea, un cristiano va a tener enemigos, un cristiano va a incomodar con su presencia, porque Dios, el Espíritu está ahí y la gente nada más por esa sencilla razón ya le cae mal. Dios quiere que identifiques, no para vengarte, quiere que disiernas, pero no con odio. Quiere alejarte sin que estés maldiciendo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que vivas así, en opresión. Dios quiere que vivas, como te digo en el libro de Esther, estaban siendo oprimidos, los querían exterminar y decía, y qué le dijo Mardoqueo a Esther? Respiro y liberación para el pueblo. Y es lo que Dios quiere traer a tu vida, un nuevo ambiente, una nueva atmósfera, un nuevo respiro de liberación, que tengas tiempo para adorar a Dios. El pueblo de Israel era oprimido por Faraón, ¿verdad? Y que le dijo, deja ir a mi pueblo de esta dura servidumbre, de esta esclavitud, de este trabajo que los amargaba para que fueran a adorar a Dios. Y Faraón, endurecido en su corazón, no los dejaba. Tuvieron que venir 10 plagas, ¿verdad? Y eso ni así. ¿Por qué? Porque no quieren dejar, uno, al pueblo de Dios. Dos, no quieren que tengas tiempo para adorar, porque lo que Satanás más odia en la tierra, fíjate lo que te voy a decir, no es que vayas a congresos y que vayas a eventos y conciertos, sino que tengas tiempo para adorar a Dios, que tengas tiempo para escuchar la voz de Dios y de esa manera va a frenar para que no puedas establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso, Satanás lo que va a intentar perjudicar más es tu tiempo, retrasar tu tiempo, retrasar tu salida, retrasarte para que no tengas tiempo para las cosas de Dios. A algunos los distrae sencillamente televisión, internet, teléfono. Esa es su guerra, ¿no? Ay, no tengo pila, no tengo datos, ay, no tengo un iPhone, ay, wow, ya, a esos Satanás, mira, como diciendo, ni se fija tanto, ahí están ellos mismos con su celular. Pero hay personas que sí tienen un llamado, un propósito, un ministerio y lo quieren llevar a cabo y Satanás lo que va a hacer es impedir. ¿De qué manera? Retrasando el tiempo, que no les caiga el 20 del tiempo, que no aprovechen el tiempo, que no dominen el tiempo. Y cuando ellos buscan y comienzan, vas a ver que tienen un jefe que los va a estar absorbiendo, ¿verdad? La jornada laboral según es de 8 horas y pues la verdad es que eso pues parece ya una fantasía, ¿verdad? Son 12, 14 horas y llegan y trabajan y bla, bla, bla. De esa manera, ¿verdad? Cercan tu vida para que no tengas tiempo de buscar a Dios, para que no tengas tiempo de funcionar como sacerdote, de llevar a tus hijos a la congregación, de poder leer la Biblia en familia y estás cansado, ya estás de mala, siempre tienes pendientes. El chiste es que nunca tienes tiempo. Así estaba el pueblo de Israel. Ya cuando tenían este trabajo, dice, que los amargaron en su espíritu dándoles más trabajo. Entonces, hay una lucha espiritual que está influenciando a los hombres malos, pero también hay hombres que se prestan, hombres amargados, y no nada más estoy hablando de pecadores, cristianos amargados, envidiosos y celosos que no quieren verte prosperar. Y Dios lo que está diciendo en este salmo, ¿verdad? Es que muestra tu maravilloso amor, manifiesta tu amor y rescátame ya de esta opresión. Son arrogantes, mira Señor cómo me tienen, ¿verdad? Como un criado ahí y se burlan. Entonces le está pidiendo David, así como tú y yo le pedimos, libéranos, ya libéranos de esta situación, sal a nuestro encuentro. Y aquí Dios sabrá qué pago darle a estos opresores, ¿verdad? Dios sabrá cómo va a tratar con estas personas. Eh,
Eso ya depende de Dios. Hemos visto en Salmo 92 y una vez, a mí me gusta poner ahí comentar cositas y luego salta la gente, ay no, Dios no es un Dios vengativo, Dios es amor, es que ese es tu corazón. Bueno, yo no les contesto, yo no debato, yo nada, yo nada más lo leí en la Biblia y dice oración clamando por venganza, Jehová Dios de las venganzas, muéstrate. O sea, pero la venganza de Dios no viene de una destrucción ni de un odio. A veces la venganza de Dios es que la gente se convierta de su mal camino, que la gente pueda ser salva y rescatarlos de las tinieblas. Esa es la venganza de Dios para con Satanás, rescatar al cautivo. Pero sí hay gente mala que no quiere, o sea, aman la maldad, aman. Ellos, Dios no los destruye, ellos son ellos tienen un poder de autodestrucción por el pecado. Pero aquí Dios, aquí lo que estamos pidiendo es vindicación. Y vindicación es una sentencia en donde Dios diga, ok, ya no se pasen de listos con mis hijos, ¿verdad? Ya escuché su clamor, los voy a defender de las injusticias y les voy a restaurar su reputación y les voy a restaurar sus derechos que tienen. Uh-huh. Y vemos cómo el pueblo de Israel fue liberado por ese espíritu de Amán y ya no tenían esa persecución, ese acosamiento de muerte, porque es muy fuerte cuando alguien te persigue, es muy fuerte cuando alguien está puesto sus ojos para verte caer. Entonces, no es que Dios los quiera destruir, sino que Dios nos va a defender. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Si tú clamas bajo un corazón que perdona, un corazón no vengativo para mal, pero sí con un clamor que quiere justicia, un clamor que quiere restauración, un clamor que quiere liberación. Aquí está el Salmo 17. Levántate, oh Jehová. Hay una versión que a mí me gusta mucho porque dice, muéstranos tu amor, muéstranos tus maravillas, maravillosas misericordias. ¿Ya tuviste tu oportunidad de aprender este salmo? Levántate, oh Jehová, y sal a nuestro encuentro. Esa es una petición, esa es una oración que tú puedes hacer. En la versión TLA dice, estoy buscando, Salmo 17, en el versículo 13. Enfrenta a mis enemigos y haz que se rindan. Con tu espada, sálvame. Ponte, Señor, en acción. Esa es la que a mí me gusta mucho. Ponte, Señor, en acción. Es lo que yo te digo. Dios te puede oír, Dios puede atender, pero que se ponga en acción y hacer frente a nuestros casos es muy diferente. Necesitas clamar. ¿Sí me explico? Ese es como la enseñanza, o sea, clama a mí, yo te responderé. No solo cosas que tú no conoces, sino que te voy a defender de esta opresión. Y vemos que esto así ha sido desde hace muchísimos años. El pueblo de Israel siempre estaba perseguido, acosado y con amenaza de ser exterminado. Si no es por trabajo, ¿verdad? En el Imperio Romano, en el tiempo del rey Asuero, ¿verdad? Que se levantó un hombre nada más y amedrentó toda una nación. Así que es increíble que solo un hombre necesita a Dios, solo una mujer necesita a Dios ungida, ungido, obediente, lleno de fe,
para establecer su reino, para establecer liberación. ¿Serás tú esa mujer? ¿Serás tú ese hombre que, que va a rendirse a Dios, pero que también va a obedecer? Porque si hay muchos rendidos, ay, yo aquí oro, pues es que orar, pues a algunos les cuesta trabajo, pero a algunos es como que ya rutinario, pero eso de accionar es muy diferente. Las personas se quedan como que, ay, aquí orando en mi casita, intercediendo y ya. No, 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 no. Hay que accionar, porque los valientes son los que ponen la fe en acción. Y Dios va a responder a esas personas que son valientes y que quieren establecer el reino de Dios. Dios va a responder, los va a defender. Dios irá con ellos. Dios ama a esas personas, ¿verdad? Entonces, seamos personas que no solamente se rinden, sino que llevan su fe a la acción, porque Dios es un Dios de acción, ¿verdad? Salmo 17:13, ¿verdad? Le está diciendo, ponte en acción, levántate, ponte en acción, o sea, haz algo ya. Yo no puedo defender a nadie, pero si mi clamor hace que Dios se levante y haga algo, lo hará. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero Dios se va a encargar de ponerles ya un límite. Y en este Salmo 17 pude ver algo maravilloso en esta semana. Este salmo no solamente es para leerse, no es solamente un salmo que se lea, sino es un salmo que se tiene que vivir. Y yo sí pude ver cómo en las noches me visitó el Señor, y eso es lo que dice, ¿verdad? Dice en el versículo 3, me has visitado de noche. No nada más es para leer, es para vivir. ¿Quiénes fueron visitados por el Señor? ¿Quiénes reconocen? ¿Quiénes pudieron ver su rostro en esta semana? Porque Dios los visitó, probó sus pensamientos. Este salmo es tan extenso que a mí me funde, o sea, no logro como captar todo lo que Dios nos quiere dar de luz. Es mucho, es mucho. Dice que Dios examina tus pensamientos, o sea, hay una parte de tu ser en donde está una máquina de pensamientos y en la noche el Señor viene y los ve cada uno de ellos y Él sabe lo que ya determinaste. Nuestro Dios dice que es el Dios de todos los pensamientos, dice que los pensamientos de Dios son innumerables, no los podemos contar. Y Él viene y te visita de noche. Y no sé si tú has tenido sueños en donde a lo mejor te recordaste vidas pasadas y Dios te está diciendo, es tiempo de dejar esos pensamientos de amargura, esos pensamientos de tristeza, esos pensamientos que no te dejan avanzar. Porque si Dios en la noche nos pone a prueba, ve nuestra mente, ve lo que tenemos diariamente. Entonces, no es un salmo solo para leer. Tú cuando te duermes tienes que saber que en la noche te va a visitar el Padre. O sea, te va a visitar el Señor y va a examinar cada uno de tus pensamientos. Miles, miles de pensamientos. Dios, a ver, por eso hay un versículo que dice que ordena mis pensamientos con tu palabra. ¿En dónde está ese versículo? Te lo voy a mostrar. Ordena mis pensamientos. 119, 133. Salmo 119, 133. O sea, es una maravilla esto, ¿a poco no?
Si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí, yo me tardo un poco más. Dice, guíame conforme a tu palabra y, y haz que nada malo me suceda. Esta es una versión. Ordena mis pasos con tu palabra. Uno en la mente es donde crea un camino para que Dios se acerque. Y cada paso en tu mente es un pensamiento. Ujú. Tu mente, para que cuando tú entres al lugar secreto, cuando tú entras a orar y te concentras, tú comienzas a llamar al Señor, tú te comienzas a acercar al Señor a través de tus pensamientos. Y cada pensamiento es un paso mental. Cada pensamiento, ay, no, yo no creo que soy digna. Ah, te alejas. Yo creo que yo me puedo acercar con confianza. Ese es un paso, ese es un pensamiento. Y tú vas formando pensamiento tras pensamiento. Eso en la Biblia se le llama capacitar, equiparte. Cuando Dios dice, prepárate para la guerra, y cuando Dios dice, prepárate para algo, te está diciendo, o esa palabra preparar es eso, poner una flecha, otra flecha, otra flecha, otra flecha. Es como cuando vas por un camino y dices, sigue las flechas, porque esas señales, esas flechas constantes te van a llevar a tu destino, a tu meta. Cuando uno está orando, cuando uno entra a la presencia de Dios, uno prepara el camino a través de los pensamientos. Por eso Dios viene y dice, no me puedo acercar porque tu pensamiento está bien lejos de mí. Si odias, mira, a veces no es tanto el odio, pero el dolor es como una trampa muy sutil. El dolor nos aleja de que Dios pueda acercarse porque se contrista. Ay, no, no, es que no recibes, no recibes su amor, no recibes la compasión de Dios. Tú no quieres, estás aferrada al dolor, traes pensamientos dolorosos y eso los examina Dios. Entonces, pensamientos de fe son flechas que van a guiar a algo. Eso es preparar el camino. No sé si han escuchado un versículo que dice que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a preparar el camino? Un profeta, ¿cómo prepara el camino? Con palabras de fe, con palabras, ¿verdad? Que atraigan a Dios, a Jesús. Porque el justo vive por la fe. Aquí ven, aquí está el Señor. Estoy preparando el camino para que Él se acerque y nos dé una palabra a través de mi pensamiento, y lo que yo pienso lo hablo, y lo que yo hablo lo hago. Y entonces soy íntegra, congruente, y ¡pum!, se hacen las cosas. Pero si yo pienso que Dios no me va a escuchar, aunque yo diga, ay, sí, Dios te escucha, pero mi pensamiento dice que no, no estás alineada, no hay congruencia, no van a suceder las cosas. Por eso te la puedes pasar hablando, orando religiosamente 20 horas, pero si tu pensamiento dice, no, es que no hay dinero, no, es muy difícil, no, no está alineado, no hay congruencia. Tienes que preparar el camino para que Dios se acerque. Y eso es lo que pasa en el Salmo 17. Dios prueba tu pensamiento, tu corazón. Dios ve y dice, híjole, aquí como que hay mucha oración, pero pensamientos de mucha incredulidad. Así que este salmo lo seguimos meditando y Dios nos va a dar más y más. Es como una vaca. Hoy sacamos 2 litros de leche y la bebimos, la ordeñamos, ¿va? Saca leche y la bebimos. Mañana la vaca, no sé cómo, produce otra vez leche. Y pasa una semana y esa misma vaca te da nueva leche. Así es la Biblia, como una vaca. Ahorita tenemos esta leche, ¿no? Y dices, wow,
pero mañana la volvemos a ordeñar y nos vuelve a dar leche. Así de profundo y maravilloso es nuestro Dios y su palabra. Su palabra es maravillosa. Es como el ejemplo que les di la otra vez. La palabra de Dios es tan profunda como el océano y que todos pueden de cualquier edad venir y disfrutar de estas aguas, ¿verdad? Así es Jesús, así es Dios. Los bebés se van a quedar en la orillita, pero meten solo sus deditos y sus piecitos al agua, ¿verdad? Los que ya saben un poquito más y le pierden el miedo, hasta las rodillas. Y hay otros que dicen, no, yo ya hasta el cuello me llega, ¿no? Hasta un capítulo en Zacarías que es como el río de Dios que sana los tobillos, las rodillas, pero hay gente que se mete más profundo y ya, ¿verdad? Quedan saturados de toda esa agua. Pero hay personas que aprenden a bucear y se meten más profundo todavía. Así es la Biblia, así es este salmo. Es como meter los piecitos. Pero si seguimos y seguimos eh, investigando en esta palabra, podemos hacer un submarino y sumergirnos aún más y extraer la sabiduría y la revelación para aplicarla. Lo importante y lo más fundamental de esto es aplicarlo, no nada más tener el conocimiento. Así que cuando vayas a dormir, tu Salmo 17, versículo 3, en esta noche va a ser probado mi corazón, mis pensamientos. Ordénalo, Señor, con tu palabra. A ver, ¿qué dice tu palabra? Que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. Entonces, el pensamiento de condenación, el pensamiento de culpa se tiene que ir y establecer esa palabra, esa flecha, ese camino. Ay, mi corazón va a ser probado en esta noche. Señor, tú examíname lo que yo no veo. Y el Espíritu te va a hablar. ¿Sabes qué? No has perdonado al que te dejó, al que te traicionó, porque de las cosas más difíciles es la traición, la deslealtad. Señor, ¿cómo puedo sanar? Entonces Dios, el Espíritu Santo te va a traer un pensamiento y va a decir, tú no puedes perdonarlo, pero el Espíritu Santo te va a ayudar si tú lo decides. Y comienzas a establecer otro pensamiento. Entonces, así tú vas a forjar ese camino y Dios responderá en justicia. ¿Cómo te va a responder en justicia? Trayendo consuelo, trayendo sanidad, trayendo fortaleza, trayéndote una nueva pareja, trayéndote una nueva vida, porque Dios responde con tremendas cosas en justicia. Ese salmo dice, Él responderá con tremendas cosas en justicia. Y aquí está pidiendo justicia, tremendas cosas. ¿Dónde está ese versículo? Ahorita te lo voy a dar. 72, dice Salmo 65, versículo 5. Ahí, abraza esa palabra, abraza ese pensamiento y ese va a ser un paso para el camino del Señor. Así es como tienes que vivir la palabra, no nada más leerla. Ahora, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Tú tienes que aquí responderle a Dios. No nada más, ay, respóndeme, Señor, responde. Queremos pura respuesta. ¿Y tú cómo le vas a responder a Dios? Ah, yo resuelvo en mi corazón, yo determino en mi corazón, yo decido en mi corazón no quejarme, porque la boca se maldice, se queja, se alaba o canta. Voy a hacer sacrificios de alabanza, que en mi dolor, que en mi dolor de traición, que en mi dolor de desesperación, te voy a alabar, porque tú eres digno de alabar. No voy a maldecir, no me voy a quejar, no me voy a victimizar, voy a perdonar y voy a ver qué haces tú. Pero que
decido que voy a tener dominio propio y que voy a hacer sacrificios y alabanza. Así se vive el Salmo 17. Dios va a responder a tu respuesta. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Otra determinación, otra respuesta tuya. Pues me traicionaron. Ah, sí, pues yo bien despechado, ya van a ver, ahí va la mía, ¿no? Y ahí vas a portarte mal. No, esa es una respuesta de la carne, de una carne dolida, frustrada, pero una carne que confía que Dios la va a defender es, ok, Señor, me traicionaron, se pasaron de listos, me robaron, me defraudaron, no sé qué te hayan hecho, pero ese dolor, esa traición, ok, Señor, voy a resolver que voy a guardarme y no voy a andar por esos caminos de los violentos. Yo no voy a ser como ellos, no voy a transar, no voy a matar, ¿me explico? No voy a ponerles trabas, no voy a envidiar, no voy a ser así, porque lo decido. Mi respuesta, y Dios ve. Dice, Él sustenta mis pasos en tus caminos. Esto es espiritual, iglesia, porque no creas que aquí en mi casa apareció oro y camino por pisos de oro, o sea, ni de marfil, no, o sea, es el mismo piso, un piso, una loseta, una cerámica. Pero esto es espiritual. Los caminos de mi mente son los caminos de la mente, del espíritu. Y ahí es donde yo no voy a resbalar. Yo no voy a adulterar porque adulteró mi esposo. Yo no voy a robar porque me robaron. Me robaron una casa, yo voy a robar una casa. No, sí me explico, no voy a andar por sus caminos. Yo voy a esperar a que Dios me defienda, pero si yo respondo correctamente. Porque si yo no respondo correctamente, Dios no se va a involucrar, porque tú ya respondiste no de acuerdo a sus caminos ni a su voluntad. Y por último, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mi espíritu, alma se tiene que saciar con la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra expectativa, que yo vea el rostro de Dios, que yo lo vea cara a cara, que no tenga de qué avergonzarme, que yo he trazado bien la palabra, que yo esté satisfecha, que Dios sacie mi alma, la consuele, la llene de alegría, la llene de paz. Ese es el reino de Dios en tu vida. Esa es la respuesta que Dios te va a dar. Hay un sermón de las bienaventuranzas y también anote este versículo, las bienaventuranzas que está en Mateo 5. Bienaventurados, felices sean los que padecen injusticia. Bienaventurados sean, van a ser felices, van a ser consolados, van a tener recompensa, van a despertar a su semejanza, me voy a parecer a Cristo. Es lo que está diciendo el versículo 15. En cuanto a mí, o sea, está hablando de los opresores, ¿verdad? Pero dice, en cuanto a mí, yo voy a verte y voy a estar satisfecho cuando yo me parezca a Jesús, cuando haya respondido como Jesús. Voy a estar satisfecho al parecerme en un carácter cristiano que sea digno para Dios, que le agrade a Dios por mi fe, por mi espera, por mi paciencia, porque esperé en Él, porque clamé en Él, porque en mi espíritu se forjaron cosas impresionantes. Eclesiastés dice que a veces el sufrimiento le agrada a Dios porque genera en nosotros un espíritu paciente y resistente, porque lo que Dios está interesado en formar en nosotros es carácter. Que no se nos olvide porque a veces somos muy terrenales. Estamos de paso en esta tierra y el paso es fugaz a veces. Entonces,
Estamos para formar el carácter que se asemeje al de Cristo. Estamos aquí para parecernos a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro molde en donde nos tenemos que formar, ¿verdad? No en esta fisionomía, sino en carácter, un carácter paciente, aguantador. Sufridos en esperanza, hay otro versículo que está en Romanos, sufridos en esperanza. Entonces, eso es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra, esos pensamientos son el camino para traer a Dios. Y cuando Dios está, Romanos 12, 12, sufridos en esperanza, pacientes y fervientes en la oración. Entonces, este salmo es maravilloso, ¿verdad? Estaremos satisfechos. Un alma satisfecha es un alma saciada, un alma que no necesita nada. ¿Sabes que tu alma tiene sed de venganza? Por eso no duermes, por eso estás como irritable, porque tu alma tiene sed. El alma tiene sed. O el alma tiene, pero es muy diferente a tener sed de justicia. Son dos cosas diferentes. Aquí David dice, tengo sed de justicia, no sed de una venganza mala, ¿verdad? Entonces, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Entonces, cuando tu alma está saciada, cuando tú tienes mucha sed, ¿cómo estás bien desesperado, así como, ¿verdad? Porque tienes sed, o sea, cuando de verdad estás deshidratado y tienes sed, un vasito de agua y todo se relaja, se deja de estresar todo el cuerpo. Lo mismo pasa con tu alma. Si tu alma tiene sed de venganza, vas a estar irritable, fastidiada, malhumorada, enojada y siempre vivir como que te deben es bien feo. No, es que me debe perdón, me la debe, no, me la debe, es que tú no sabes lo que me hicieron. Y luego hasta lloran, ay, que tú no sabes cómo me trataron. Y tú así, uy, así como que cálmese, porque el alma no está sana. Pero un alma en justicia dice, ok, Dios me va a defender, Dios me va a recompensar. Si está bien difícil, yo no digo que no, pero cuando tú llegas a ese nivel, de verdad que Dios consuela, sacia tu alma, trae reposo a tu alma y se establece el reino. Justicia, paz y sobre todo el gozo. Y gozo es tener energía, tener fuerza, tener vitalidad, tener luz, tener proyección, tener visión, tener gozo. Es porque ya Jesús accionó en tu vida. Te puedo decir que la palabra de Dios es veraz, es verdadera y es eficaz. Si ella dice eso, así va a ser. Si la palabra dice, así van a ser las cosas. Con esa certeza te lo digo. Yo no pensé perdonar cosas que no podía perdonar. Pero si te juntas con personas que te están recordando tu pasado, es muy difícil. Si te juntas con personas que te preguntan por la tóxica, es muy difícil, o el tóxico. Si te juntas con personas que te están contagiando de su odio, de su amargura y su venganza, va a ser muy difícil. Así que la respuesta a veces está en apartarte de esas personas tóxicas, porque son los vínculos que alimentan la sed de venganza. Pero si tú te juntas con Jesucristo, si tú oras, si tú te juntas con el Espíritu Santo, si tú estás en comunión con Dios, se te va a pegar lo de Él y te vas a parecer a Él. Y las cosas van a ser más fáciles. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido un alimento para tu hombre espiritual. Yo anhelo que esta palabra sea sanidad para tu alma. Anhelo que este capítulo de Salmos 17 sea una palabra viva, una palabra espiritual que penetre hasta tu corazón, a las fibras más profundas, que traiga sabiduría, que te traiga sanidad, que el Espíritu te traiga revelación, que el Espíritu Santo de Dios
te aconseje en las noches, te visite, ordene tus pasos y que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre de ti. Estamos despedidos y cualquier petición de oración, ya saben que está el chat. Cualquier duda, igual me pueden mandar un mensaje. Les amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.